a todos. Es un formato que estamos abriendo por segunda vez. Es la segunda edición de esta temática de webinar. La verdad que la temática le dimos una vuelta de rosca diseñando ahora la segunda oportunidad, pero bueno, primero presentarles un poquito de dónde estamos haciendo esto y cuál es el espacio de Ágora Global. Ágora Global nos definimos como una redarquía de profesionales. Lo que hacemos desde este equipo de profesionales es trabajar y estar teniendo todo el tiempo una escucha activa. Trabajamos en equipos, trabajamos en células, tenemos temáticas diversas de acuerdo obviamente a lo que pasa en nuestras organizaciones, mercados, colegas, personas, clientes, y es un ida y vuelta, ¿no? Está siempre la escucha activa, empática de lo que está pasando allí afuera, y también pensando cosas diferentes para poder trabajar en red, como bien lo decimos, ¿no? Hay temas o palabras que se han puesto de moda como redarquías, como trabajo colaborativo, como lo que tiene que ver también con células, sprint, y la verdad que hay una realidad, ¿no? Nos pongamos o no en sintonía con esas palabras, es más que necesario, son cosas básicas que tienen que ocurrir. Medio el otro día también hablábamos con una colega que estamos en la era de Acuario, y hay cosas que más allá que querramos ir en contra del universo, el universo nos va a llevar, ¿no? Y ya lo de Acuario dice que viene un momento de innovación, disruptivo y trabajo colaborativo, con lo cual a la fuerza o por estímulo estamos en ese trabajo, ¿no? Hoy acá lo que van a estar viendo es un poco una temática que estamos hibridando, si quieren llamar, trabajando dos células en equipo, interpretando dos temáticas, tanto la célula por un lado de Employee Journey, todo lo que son las etapas del colaborador en su vida de empresa, y también la célula que tiene que ver con mentoring, ¿sí? En este caso, y ahora le doy la palabra, lo que es la célula de Employee Journey, trabajando ahí en equipo con Flavia y varias personas que ahora ella también va a presentar, y por mi parte en lo que refiere a la parte de mentoring. En lo personal, recién decíamos cómo presentarnos de manera diferente a lo que no es que no esté escrito en las redes, y la verdad que me considero un apasionado y un privilegiado, como así dicen los cantantes, trabajar de lo que te gusta, acompañar tanto procesos individuales cuando son mentorías o tutorías, como también procesos de equipo. Los procesos colectivos de trabajo también le hemos encontrado el gusto para colaborar. Hay muchas personas y profesionales viviendo etapas vitales diferentes, algunos saliendo de la corporación y queriendo fundar su primera empresa, algunas empresas medianas que necesitan ser grandes, algunos startups que necesitan subir a otro estadio, digamos, de trabajo, y eso lleva a que hay que trabajar temas que ya no alcanza con trabajar temas de procesos o sistemas, sino que hay que sostenerles la parte más humana, ¿no? Pero bueno, Fla, contanos un poquito de vos y también lo que tenemos para conversar esta mañana. Bueno, buenísimo. Bueno, buen día a todos, ahora formalmente. Un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio. Bueno, desde hace 25 años que trabajo en lo que tiene que ver con gestión de personas y en este gran desafío que es trabajar sobre la experiencia, ¿no?, de los colaboradores en la organización, y cómo a través del tiempo, a través de los años hemos ido migrando nuestra forma de entender al colaborador en las organizaciones, y con más razón en el mundo en el cual estamos viviendo hoy, que nos plantea múltiples desafíos. Sabemos que la clave está justamente en las personas y cómo potenciar esa experiencia para desde ya poder potenciar el negocio y los resultados de las organizaciones. Así que bueno, formo parte de la célula de Employee Journey de Ágora. Somos un equipo de 6 personas. Hoy nos van a estar acompañando Jimena Márquez y Luciana Ramosca para compartir algunas experiencias prácticas, porque una de las cosas por las cuales me identifico es esto de pasar las ideas a la acción, donde creo que está el mayor desafío, ¿no? Cómo concretar esos sueños en hacerlos realidad en cada una de las organizaciones en las cuales vamos interviniendo, y obviamente estas experiencias cómo pueden potenciarse de alguna manera a través de la práctica del mentoring. Así que, Ari, si te parece, vamos comenzando con la presentación. Adelante. Básicamente lo que queremos compartir en primera medida es, necesitamos estar situados, ¿no? En qué tipo de contexto estamos viviendo hoy por hoy, cuáles son los principales desafíos, y para eso queremos compartir estas 10 macrotendencias que están hechas sobre un estudio de The Economist, y que armamos este video para poder compartirlos en esta oportunidad con todos ustedes. Son 3 minutitos, lo vemos juntos. El 2020 marcó un antes y un después en la historia de nuestras vidas, en la historia de la humanidad.
Muchas cosas llegaron para quedarse, ya no tienen retorno, al menos por unos cuantos años más. Hay macrotendencias que ya empiezan a visualizarse para este 2021, lo que nos pone en alerta y nos invita a reinventarnos, a reinventar nuestras organizaciones. ¿Seremos conducidos por este contexto o seremos los conductores? La decisión depende de cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, estas son las 10 macrotendencias del 2021 y son cosas que ya hoy por hoy nos están ocurriendo, ¿no? Y esto se enmarca en lo que conocemos habitualmente como el mundo VICA, ¿no? Este mundo que de alguna manera fue conceptualizado allá por fines de los años 80, que hablaba de lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo para poder explicar de alguna manera lo difícil, ¿no? Lo complejo y entender de alguna forma cómo las cosas acontecían e iban evolucionando. No hay dudas de que este concepto del mundo VICA nos quedó muy pequeño a partir del 2020, que es cuando se empieza a conceptualizar, a profundizar este modelo del mundo VICA con lo del mundo BANI, por sus siglas en inglés, ¿no? Este mundo frágil, quebradizo, donde hoy tenemos una situación y no sabemos realmente a ciencia cierta cuánto tiempo esa situación puede durar. Los acontecimientos no son en absoluto ocurren de manera lineal, para nada, con lo cual todo el contexto, toda la situación muchas veces se nos torna incomprensible, no sabemos muy bien por dónde tomar las cosas, lo que nos genera realmente una gran ansiedad. Entonces, hay otro grupo que llama también a este mundo el mundo GAFAM. Este mundo de alguna manera construido por estas compañías Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, que entendieron muy bien cómo jugar en el mundo VICA y está por verse qué ocurre en este nuevo mundo que nace con la pandemia en el 2020 y que nos plantea desafíos enormes realmente. Ahora bien, estas compañías que están acá, que saben manejarse, moverse y transformarse continuamente,
¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que entendieron claramente para poder ser tan exitosas, que de alguna manera todas las organizaciones están yendo hacia esa forma o queriendo ir hacia esa forma de operar? Lo que ellos hicieron es colocar simplemente, y por eso, porque sea simple, no significa que sea fácil, colocar a la persona en el centro. La persona colaborador, la persona cliente, la persona usuario. Toda su organización, todo su modelo de negocios, todas sus estrategias parten a partir de las expectativas y las necesidades de las personas. Entonces, este eje fundamental es el que a nosotros nos lleva, y el gran desafío que tenemos en las áreas de recursos humanos para poder de alguna manera transformar la gestión de personas de forma de hacer sostenible nuestras organizaciones. Y para eso queremos compartir con ustedes la importancia de en qué mindset estamos parados, ¿no? Qué tipo de pensamiento es el que de alguna manera rige nuestros comportamientos, nuestras acciones. Existe un mindset tradicional donde se entiende que mi potencial está predeterminado desde mi nacimiento, hasta acá llegué, este es un pensamiento fijo, donde el error es visto como fracaso, porque claro, me pongo a la defensiva porque si hasta acá llegué, no tengo posibilidades de evolucionar, realmente eso hace que me ponga en esta posición más rígida, ¿no? Donde los desafíos, los retos, se viven como una amenaza, porque yo sé hacer esto y hasta acá llegué de alguna manera. ¿Y para qué me voy a esforzar si en definitiva no puedo crecer, no puedo evolucionar más porque esto estaba dado desde el inicio, ¿no? Y la experiencia pasa a ser un factor irreemplazable. Todo lo que yo sé, todo lo que aprendí, todo lo que sé, es lo que de alguna manera me da el valor que tengo hoy por hoy. Y desde ya, este tipo de pensamiento hace que nos resistamos fuertemente al cambio porque justamente no es un pensamiento evolutivo. Por el contrario, y hacia donde nos desafía el tipo de contexto en el cual estamos viviendo, es un pensamiento donde mi verdadero potencial está por verse de alguna manera, ¿sí? El tipo de contexto en el que vivimos, la realidad que va cambiando permanentemente, esta dinámica nos va retando de alguna manera a desarrollar todo el tiempo nuevas habilidades, nuevos comportamientos, nuevas capacidades. Entonces, cuando nosotros nos paramos en esta mirada, entendemos que podemos crecer indefinidamente, ¿sí? Todo el tiempo hay oportunidades y justamente el error pasa a ser visto como parte del proceso de aprendizaje, justamente porque nos están pasando cosas que nunca nos pasaron, con lo cual necesitamos experimentar, y en esa experimentación seguramente va a haber cosas que las vamos a hacer bien y otras no tan bien, y esas que no hicimos bien, la idea es que podamos justamente aprender y seamos capaces de superar esa adversidad, ¿no? Lo que llamamos habitualmente resiliencia. El esfuerzo y los retos son algo necesario. La experiencia no asegura los resultados, justamente porque nos están pasando cosas nuevas. Sí es importante, obviamente, pero necesitamos seguir de alguna manera ensayando. Entonces, el aprendizaje es la clave, y estas personas que están parados en este paradigma de pensamiento son naturalmente innovadores. Y acá el gran desafío para nosotros como personas que trabajamos en el diseño, en la arquitectura de las prácticas de gestión de personas, justamente es desde dónde pensamos este viaje del colaborador, ¿sí? Nosotros pensamos en el diseño de prácticas vinculadas a la atracción y a la elección, al onboarding, al desempeño, al aprendizaje, al desarrollo, al momento de la salida de los colaboradores de la organización. ¿Desde dónde nos vamos a parar para poder potenciar esta experiencia de los colaboradores y poder obtener de alguna manera lo mejor de cada uno de ellos? Y lo interesante de esto es que existen distintas prácticas, Ari, ¿no es cierto?, que nos permiten potenciar esta experiencia del colaborador, como es específicamente el mentoring. Sí, Fla, vos sabés que conectando un poco lo que decís con el video también, y los invito a
a pensar también, los invitamos a dejar algunas preguntas para responder tal vez en la tranquilidad del silencio de cuando uno está en casa o esos momentos de reflexión que tengamos, pero digo, el cambio hace tiempo que vino para quedarse, ¿no? El otro día también escuchando a unos colegas, el 2020 se habló de la pandemia con algo como un cambio increíble, pero cuando uno va para atrás, encuentra un montón de cambios que el ser humano obviamente puede digamos, con la resiliencia poder trascender, ¿no? Y pensaba que en realidad la alternativa de decir el cambio y lo que nos pasa, pasa. Creo que la diferencia está en el ámbito de acción nuestro, es qué hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Y por qué, recordaba también por qué habíamos hibridado estos dos conceptos, ¿no? De alguna manera entendemos que el espacio para acompañar la experiencia de un colaborador en momentos tan cambiantes, esos espacios de orfandad donde obviamente la realidad se deconstruye y se construye rápidamente, hay un espacio de orfandad que tenemos también que acompañar. Y ahí viene un poco el rol del mentor o del líder y demás, ¿no? Que no son cosas, son cosas similares que se sinergizan, pero no son lo mismo, ¿no? Entendemos que, y si vamos a la próxima placa, Fla, que la experiencia del espacio del mentor, sea externo o interno a la organización, es clave. Es clave por un montón de razones. Porque tiene un montón de, obviamente, de recorrido hecho, porque tiene experiencia, porque quizá ha pasado igual o peores momentos de crisis como los que vivimos el año pasado, y a veces no importa la magnitud del cambio a cuántas personas impactó, un cambio que te impacta tremendamente a un solo ser humano, ya para esa persona es el 100%, y quizá un montón de capital, de resiliencia para poner al servicio de otros, decir, che, para que esto pasa. O, como se nos gusta decir, un mentor te va contando cierta película por adelantado, ya simplemente por, como decimos, ¿no? Por el kilometraje o las canas que tiene de la experiencia, ¿no? Hay un montón de definiciones. Estas nos gustaron con Fla elegirla por algunas palabras que tienen. Primero que tiene el concepto esto de persona dirigente docente, está muy emprendido ahí el tema de la docencia y demás, por este proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay kilometraje recorrido con años de experiencias, y no es menor porque es a veces digo así, es ese rol, persona, quien fuere el género, pero digo, que te acelera el proceso de cómo meterte en esa organización. A su vez, cómo trascender tal momento que esté ocurriendo en esa empresa, en ese mercado, en esa industria, ¿no? Como que hay un espacio ahí para hacer la vida más simple a aquellos que vienen por detrás y poder acompañar, ¿no? Y de ahí hacer un espacio de trabajo conjunto entre mentores y mentí. Si pasamos a la otra, y nos parece también un rol interesante, siempre esto nos lo preguntan y si tiene que ver si puede ser interno o externo, claro que puede ser interno, ¿no? Siempre que hay un tema latiendo, cuando hablamos de un mentor, es muy importante y a veces la frescura de un mentor, a veces no tan ligado al métier técnico de uno mismo, si hablamos de una mentoría no técnica, permítanme en este caso el ejemplo, ayude un montón. La mirada fresca, la mirada de no estar con la nariz en la cotidiana mirando así por la góndola o por la vidriera, sino esa distancia que existe respecto a la problemática que está viviendo un mentí, puede ser clave, ¿sí? De alguna manera, lo ideal, porque si no, no habría distancia emocional, que no es un tema menor, la distancia óptima para poder trabajar con otros en un espacio de acompañamiento, que no sea el jefe directo, ni tampoco el jefe de tu jefe. Lo ideal es que esté obviamente varios niveles arriba y que esté en otra línea de negocios, en tanto y en cuanto no sea un proceso externo, pero como sabrán, en la complejidad de muchas organizaciones, se han puesto ya equipos internos que están desarrollando, nos piden ayuda con eso y está muy lindo, porque en realidad hay personas que ya llegaron como a lo máximo en lo que podían lograr en su organización, como cargo, como oficio, como temática, y en realidad, cuando uno les pregunta a esas personas, ¿y por qué todavía te quedas o qué tenés para dar? Más allá de la edad, es como que dieron todo, no tiene que ver con la edad, sino con las oportunidades que le puso la vida para hacer un montón de roles, me gustaría desarrollar equipos, me gustaría desarrollar otras personas, y hay un espacio para un montón de mentores. Y sé que hay un montón de mentores hoy que no conocemos, que son en potencia y en latencia, y están en nuestra organización. Pasamos a la última respecto a mentoría. Esto también porque la verdad que los casos, y es muy lindo, yo ahora también me preparo a disfrutar porque varios de los casos que hemos pensado bien concretos para compartirles, es la diversidad de momentos que se puede mezclar lo que es las etapas vitales de un colaborador con el rol del mentor, ¿no? Por un perfil, si quieren, muy simple, muy de arranque como mentor, que es el informacional. Es aquel que te asiste con información, te da guías, ¿sí? Bastante ligado a esto del cómo arrancar. Mira, la cosa va por acá, como que te hace un poquito de, permítame la analogía, de GPS. Después está el de las skills. Este está más relacionado, si querés, a capacidades o competencias específicas, quizá más específico de mentorías técnicas también, ¿no? Para
para aprender el oficio y acelerar el proceso de aprendizaje. Por eso no era menor este comienzo de presentación con esa placa que Fla nos mostraba respecto a cómo aprendemos ante un mundo tan complejo, cómo aceleramos procesos de aprendizaje. Claramente yo digo que el mentí le compra experiencia ajena, que después la tiene que aplicar al mentor, y el mentor le vende experiencia comprimida, con grajeas de aprendizaje, ¿no? Por supuesto no con fórmulas enlatadas, pero sí con grajeas, che, me parece que la cosa probá, puede ir por acá. Yo la probé 8 o 10 veces en los últimos 10 años. Bueno, esa bitácora de aprendizaje que a veces la tenemos gratuita y no hacemos uso de ella, ¿no? Y por último, el tercer tipo de categoría es el advocate, ¿sí? Aquel que de alguna manera, para mí es el que más disfruto, que es el que tiene que ver, es todo un acompañamiento integral, ¿no? Creo que hay una persona, hay una familia, ¿no? Recién se habla de los límites, hoy por hoy trabajando en esto de casa, no casa, trabajo, el límite de espacios para uno mismo, el límite de espacios para la familia, el límite de espacios para la oficina, cuando a veces desde lo físico hoy está todo como mezclado. Bueno, ese acompañamiento del mentor, tanto en el individuo como en su vida familiar, como en su vida de crecimiento, de autoconocimiento y también como en su vida de trayectoria profesional, ¿no? Pero bueno, sin más palabras, queremos dejarlos ahí, Flara, con los próximos casos para compartir, para que pregunten, para que veamos un poquito, a veces con tan poco y con qué simpleza se puede impactar, ¿no? Y creo que de eso un poco se trata los casos de hoy, Fla. Exactamente. Como les contábamos antes, una de las cosas que nos encanta estudiar, ¿no? En cada una de las células y en especial en la de Employee Journey son experiencias concretas, ¿no? ¿Qué nos va pasando en cada una de estas implementaciones y cómo lo podemos ir de alguna manera mejorando en el diseño y en las intervenciones que vamos haciendo? Entonces, la idea es poder compartirles junto con Ari, con Jime y con Lu estos casos prácticos, estas experiencias, y bueno, en el chat pueden ir también comentando y así podemos ir de alguna manera interactuando a lo largo de la actividad. Muy bien, Lu, ¿querés contarnos la experiencia de atracción y elección? Bueno, hola a todos. Bueno, les cuento un poco, siguiendo en línea lo que recién mencionaban, el caso de atracción y elección lo relacionamos con el Experience World Day, que es un proyecto creado por una empresa líder en consultoría de recursos humanos, que tiene como objetivo, bueno, por un lado, acompañar a los jóvenes en sus primeros pasos laborales, brindándoles un aprendizaje y una experiencia real en el mundo de una multinacional, y por otro lado potenciar y visibilizar el conocimiento como práctica de los colaboradores que pertenecen a esa organización. ¿Cómo se hace esto? Es una actividad que se realiza en una jornada a través de un equipo de mentores que son seleccionados con anticipación y trabajan en ese proyecto y brindan a los candidatos una experiencia real como consultores, donde participan del armado de CVs, de simulacros de entrevistas y talleres con especialistas. Y bueno, esta iniciativa lo que hace es fomentar y potenciar la experiencia del empleado, el sentido de pertenencia y el propósito de la gestión del talento. Así que bueno, esa es un poco la experiencia siguiendo con todo lo que es el mentoring. Excelente, muchísimas gracias. Bueno. Jime, ¿querés contarnos el caso de onboarding? Dale, ¿cómo andan? Este es un caso divertido. En realidad, la figura del mentor se ve traducida a un rol que se llama buddy en este caso. ¿Por qué buddy? Porque es una figura muy cercana. Fíjense que era para un programa de jóvenes profesionales. Y lo que pedían los jóvenes profesionales era una compañía muy grande, petrolera, de esas que uno entra y se pierde, se marea, hay muchos lugares por donde llegar a la información y al cómo hacer. Entonces, se vio necesario este rol fundamental que aportaba cercanía, calidez, contención, guía. Esto como puente, ¿no? Como realmente ser un puente, un habilitador, un acelerador vincular, si se quiere, entre los chicos que estaban recién empezando muchas veces su primer paso en su carrera, y una organización que tenía un montón de posibilidades para crecer, desarrollarse, y que muchas veces sin esta compañía resultaba hasta un motivo de salida, ¿no? O sea, el no sentirse acompañado les representaba esto. Entonces, los buddies, como en el caso que trajo Lu, participaban incluso desde el proceso de atracción y elección, conviviendo con el proceso, conociéndolos,
entendiendo que podían, y dando hasta su mirada fresca también, porque son chicos que eran en edades muy parecidas, ¿no? Porque estaban cercanos de hecho habían sido ex JPs, entonces habían tenido muy fresca la experiencia, lo que había funcionado, lo que podía funcionar mejor. Entonces, en cierta forma, hacían un poquito de reverse mentoring a los líderes que tomaban la decisión de contratar a estos jóvenes profesionales, y a su vez le daban su mirada frente a qué aportes le podía hacer frente a lo que ellos veían de los distintos negocios. Si bien no eran de sus equipos directos de trabajo, sí, en definitiva, conocían un poquito esto que el negocio estaba requiriendo, ¿no? Entonces esta mirada de complementariedad estaba presente ya desde la atracción y elección. Y cuando pasan al onboarding y en tema de inducción y acercarlos al cómo se hace más allá de los procesos escritos, porque digamos que los procesos escritos, la parte técnica estaba muy garantizada, pero lo que hay por fuera era todas esas formas de no darse tropezones, digamos, ¿no? Como aceleradores, como de puentes, básicamente se me viene esa metáfora. Entonces, eso, eran estos tomadores de pulso de los jóvenes que piensan que en este tipo de empresas entran de asientos, y eran tomadores de pulso de lo que sentían esos chicos que estaban entrando, ¿no? Y los que participaban en el tomar decisiones de ajuste sobre el camino de desarrollo de estos chicos, y que evolucionaban de edición en edición, si se quiere, de programas, ¿no? Porque piensen que estos mismos ingresantes también después se convertían en buddies, así que era como una cadena evolutiva ahí bien interesante. Buenísimo, súper interesante, gracias, Jimé. Bueno, y este caso de desempeño, que en realidad está vinculado a lo que llamamos y a lo que nos gusta tanto trabajar, que es con OKRs, con objetivos y resultados claves, y con CFR, que son conversaciones, feed forward y reconocimiento, lo trabajamos en conjunto con Ari, en una compañía de informática, desarrolladores de software, y que realmente la experiencia ha sido más que interesante, porque la metodología sobre OKR la bajamos, la trabajamos, la desarrollamos, la desplegamos de alguna manera, pero trabajar con este tipo de sistema de metas, donde de alguna manera lo que hace es movilizar y motorizar equipos a través de un propósito común y definido, hace que se tengan que dar otro tipo de condiciones en el contexto, en la cultura de la organización, en la forma en que nos relacionamos e interactuamos, súper importantes, que no tienen necesariamente que ver con la metodología en sí mismo, pero que sí son condiciones necesarias para que esa metodología fluya y para obtener los resultados esperados. ¿Querés compartirnos, Ari, cómo trabajaste con los socios de la organización como para que, a través del mentoring, ¿no? Para que este contexto pudiera darse? Sí, no, interesante lo que comentás porque es complementar lo que hemos visto también con FLAC en varios proyectos, la implementación como que se compra enseguida porque tiene que ver con un panel de control, con indicadores, con números que va a impactar, ¿no? en los resultados de rentabilidad de la compañía, pero después el espacio de que esto se haga hábito en el tiempo, otra vez, hablando de quién crea el espacio, quién lo sostiene, y llegamos a una conclusión con FLAC, era la verdad que en este caso, una empresa chica a una etapa de crecimiento como mucho startup de informática, es la cultura de los dos dueños, ¿no? Y de ahí se trabajó con ellos la relevancia de cómo sostener esto en el tiempo, de cómo ellos vayan soltando algunas acciones para que las entreguen al equipo de trabajo también, donde al principio típico también les gusta meter obviamente la cara en el barrio y estar hasta programando y opinando de la última, ¿no? Fragmento de un programa informático, y ya es un tema de ahora te toca dirigir y hacer crecer a ese project manager de que maneja, ¿no? Una herramienta o una app específica, y bueno, es acostumbramiento, pero lo que detectamos al comienzo, y por eso creo parte de los meses que llevan implementando esto, es que hay una convicción de ellos que para crecer tienen que soltar, y para crecer tienen que hacer que el equipo también esté parado en otro lugar el día de mañana, el equipo que van contratando, y subir en grado de madurez, ¿no? Me gustó esta palabra que recién trajo G en su presentación, que era la de aceleradores vinculares. Me quedo con eso también, ¿no? Es una linda definición, como 3, 4 atributos claves que tienen los mentores, Fla. Exactamente, bien interesante, y en este caso, trayendo un poco, Ari, lo que vos contabas antes, este rol del advocate, ¿no? Del mentor externo acompañando este proceso de
orientación cultural, de transformación, de sembrar, en realidad de sentar los cimientos de alguna forma, y cómo anclar eso a objetivos concretos como para poder producir los resultados que se necesitan, anclándonos en el proceso de desempeño. Vos sabés, Fla, que antes de pasar al próximo caso, también uno cuando habla con los headhunter expertos, acá tenemos una presente, Gaby, que lo que más miran los headhunters es que haya fit cultural, y yo eso en los años, y es de los años 90, años 2000, ¿no? Y al principio como que no entendía, porque después te das cuenta que candidatos buenísimos, talento hay por todos lados, pero lo que se mira sobremanera es cómo va a ser la inserción del modelo mental cultural que trae la persona versus el que tiene la compañía, ¿no? Porque a veces es bueno que venga alguien de afuera para cambiar, pero ¿para cambiar hasta dónde? Y mucho han durado poco porque a veces no han entendido el ADN de la cultura, ¿no? Entonces, no es menor este rol de traductor o de convertor que tiene el mentor al momento de conectar el ADN y candidatos, ¿no? Con ADN del candidato, con el ADN que tiene esa cultura en la cual lo vamos a depositar, porque va a estar en un espacio y tiempo y territorio de trabajo que puede llevarlo al éxito, bueno, fracaso me gusta decir, o aprendizaje, ¿no? Totalmente. Bueno, y hablando de aprendizaje, Ari, ¿querés contarnos este caso de reverse mentoring? Vos sabés que ese caso lo quiero conectar con un comentario que hubo en el chat, porque si no pareciera que, como que, bueno, experiencia, recorrido tradicional, pensamiento fijo, y a veces por pensamiento flexible, disruptivo y con menos experiencia. Y en realidad, Flavia, con este caso la taba se da vuelta. Ya hemos escuchado bastante esto, pero creo que está bueno traerlo que no siempre, sino siento que fue muy enfático hablando solo de los años de experiencia, pero a veces la frescura del recién llegado, ¿sí?, a una compañía aporta un montón también. Por eso muchas veces uno pone a personas, uno a veces lo asocia a juventud, pero no siempre es juventud, por eso una persona de 45 años, pero que justamente es nueva en la industria. Nos hemos cansado en el buen sentido de ver a veces número unos de compañías que lo han movido de un lugar a otro, saliendo de consumo masivo para mover un poco, a veces lo gordito, ¿no?, lo distinto, a veces lo más lento, permítame la palabra, lo tradicional, que es la cultura, por ejemplo, industria petrolera, ¿no? Y desde ahí cómo se van jugando esos perfiles. En este caso, un grupo de personas, digamos, nuevas en la compañía, se los puso a cargo de comprender, sí, en este caso eran las nuevas generaciones, y si querés, directivos muy importantes que manejaban el gobierno de esa empresa, eran mentoreados, ¿sí?, por millennials, para entender, y era un trabajito muy lindo, porque se trabajó sobre modelos mentales, o sea, sobre cómo piensan, cuáles son las motivaciones, cuáles son las emociones que ponen en movimiento a estos millennials, para que no esté esta cuestión, porque a veces lo que pasa, Fla, es que ciertas compañías tienen pocos niveles jerárquicos, y de alguna manera le queda a una persona de 50 liderar a alguien que tiene quizá el chip o el modelo mental, digo, de su hijo, y en realidad en términos de diferencia etaria, ¿no? Y ahí hay un trabajo para hacer que alguien externo con el cual vos tenés distancia emocional te pueda decir, que no es tu hijo obviamente, che, mirá que pensamos y sentimos así la organización o el trabajo, con lo cual esto no es falta de compromiso, es que él trabaja de esta manera. Bueno, y ahí nada, se ha trabajado desde esa sinergia, desde esa, si querés, retroalimentación, y bueno, lo que yo valoro de esa experiencia es que se le ha dado un espacio en serio a este grupo de mentores para trabajar, porque a veces, viste, se hace para la platea y demás, pero acá hubo una convicción de la plana mayor, que querían que estas personas brillaran, se metieron en la organización, tuvieron su voz y voto en el momento de poder trabajar, y bueno, y ahí quedó instalada si querés, una cercanía emocional entre generaciones muy distintas que les toca convivir en una misma empresa, ¿no? Totalmente. Súper interesante, y cómo nos desafía, ¿no? Porque muchas veces salir y escuchar a otra forma completamente de entender el trabajo, de entender el ocio, de entender la familia, hace que realmente crezcamos, ¿no?, como personas y como profesionales. Y aquí hay otro caso, Ari, sobre mentoría en diversidad e inclusión. En este caso, también para contarlo sintéticamente, allá hará unos 10, 11 años, porque estos temas por más que ahora se pusieron muy de moda, lo que es diversidad e inclusión, ya se viene trabajando hace tiempo en varias empresas grandes, también acá ligada al rubro de lo petroquímico, y directamente era un foco principal del CEO, que era un varón, era el tema de, ¿no?, con estadísticas ya que hay en el mercado, por qué hay tan pocas mujeres en altos cargos directivos, y se trabajó en el tiempo. Acá lo que celebro, que se lo tomaron en serio porque enhebraron valores de la compañía con actividades individuales y colectivas que trabajaban cada 3 meses,
y se trabajaban los planes de desarrollo, los incentivos, el quehacer cotidiano, las rotaciones laborales, si querés, mucho de esto que liga a desempeño, que liga a un proceso de onboarding, cómo era el landing de una dama en un puesto nuevo directivo. Cuando digo directivo, ya solo con gente a cargo, mando medio, medio alto y de ahí para arriba. Se trabajaba con eso, que acelerar el proceso de aprendizaje, todo el plan de desarrollo ligado a eso. Y la verdad que era un trabajo en equipo entre el CEO, era una tríada interesante. Por un lado, entre el CEO, había un específico comité de diversidad que está trabajando en eso específicamente, reportando al CEO, y el área de recursos humanos como peinando o fileteando los distintos procesos vitales del colaborador, ¿no? En este caso, el foco puesto en el género femenino, y de ahí trabajando cómo era el transitar de ciertas personas, para que, o sea, se le dio visibilidad a algo que si dejábamos la inercia de la compañía, nunca iba a ocurrir. Y al darle visibilidad, al cabo de 3, 4 años, bueno, nada, se fueron cubriendo posiciones, y no porque hubiera que hecho por obligación o para cumplir un checklist o un KPI no del headquarter, sino que se hizo es la dinámica de dando visibilidad a esto y cómo era el transitar de las mujeres en estas distintas etapas vitales que tenían la compañía. Bien interesante las múltiples aplicaciones, ¿no?, que podemos hacer del mentoring para apoyar prácticas y también determinados ejes temáticos, ¿no?, como es el tema de D&I en las organizaciones. Muy bien, y siguiendo con una práctica, un caso concreto vinculado a desarrollo, en este caso tiene que ver con una compañía petrolera también, la mentoría como una de las prácticas vinculadas a la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento entendido en cómo las organizaciones transformamos este conocimiento tácito que está en la cabecita de cada una de las personas que están en nuestras organizaciones, en conocimiento explícito que de alguna manera nos trascienda como colaboradores de esa organización para tornarlo conocimiento organizacional. Y la práctica de la mentoría era como una de las prácticas más elevadas, si se quiere, de todas las prácticas que tenemos en materia de gestión del conocimiento, como el shadowing, las lecciones aprendidas, la rotación técnica, para aquellas posiciones que requerían mayor nivel de complejidad, tanto técnica como la complejidad de situaciones de liderazgo, por ejemplo, para llevar adelante, lo que se hacía era formar mentores. Estos mentores estaban disponibles a lo largo y a lo ancho de la organización, justamente para poder ir acompañando este proceso de desarrollo de aquellas personas que asumían el liderazgo de proyectos o posiciones con mucho mayor nivel de complejidad. Entonces, es interesante cómo la mentoría apoya también aquello que tiene que ver con los procesos de gestión del conocimiento como práctica estructurada dentro de las organizaciones, junto con otro tipo de prácticas. Y tenemos otro caso, Ari, ¿no?, de un laboratorio. Sí, sí. Por favor, y quieran compartir, porque con el tiempo estamos muy bien también, con lo cual seguramente hay ricos ejemplos que ustedes tienen y han colaborado, están colaborando en las organizaciones. Quizás están sucediendo acciones concretas que no le pusimos el nombre o el mote de, uy, pero esto es mentoría lo que estoy haciendo en tal o cual lugar, o esto es mentoría lo que estamos haciendo con tal o cual equipo, ¿no? Y me parece que ahí hay un tema para también desmitificar que esto de los mentores es ahí un gurú alejado que fuma en pipa, sabio y demás, ¿no? Y un montón de cuestiones para colaborar que nos trascienden, y el mundo es tan complejo que no nos podemos dar el lujo de no tener una mirada justamente tan mezclada en el buen sentido de equipos realmente multidisciplinarios para abordar este tipo de cuestiones ya tan complejas, ¿no? Pero en el caso del laboratorio, bueno, se preguntarán algunos qué es un colaborador rehén. Uno puede ser rehén hay mucha gente que no cierra su ciclo corporativo por el tema de la buena paga que tiene. Otro cuando la empresa mediana fue comprada por una grande y ya no le gusta porque ya el fundador que estaba ya no está más y ahora siente que en la empresa hablan con acronismos en inglés. Uno es rehén a veces de la marca específica que representa, por más que ya la compañía y el ADN cambió bastante por etapa vital, como se decía antes, ¿no? Y desde ahí lo que se trabajó es qué hacemos con este grupo de personas que al comienzo, ¿no?, y esto lo digo como contraposición, eran vistos obviamente como personas ya relegadas, que tuvieron su momento de gloria. ¿Qué hacemos con eso, no? Y hay una parte que ahí me lo recuerdo porque me acuerdo del caso puntual que me revelé.
con B corta, ¿no? En realidad que tiene que ver con esta cuestión de que eran mirados como que personas que ya estaban listas como para invitarlas a jubilarse o retiro voluntario, y tenían un montón para aportar, por toda la trayectoria y por toda la reputación y legitimidad que habían logrado en sus equipos de trabajo, ¿no? Y a veces me pregunto por qué todavía pasa que en Oriente, con esas personas que están próximas a jubilarse, se las prepara para ser mentores de otros y los ponen después desde las sombras, no los sacan, no los expulsan, no los echan de la organización, sino que quedan por detrás gerenciando a los cuarentones, que a veces son el rango promedio de edad que están dirigiendo esas compañías, ¿no? Y de esta cuestión, a veces en Occidente, y celebro que esté cambiando, tenemos 2, 3 casos cercanos que hace poquito, 2, 3 mamás en edad de crianza, cincuentonas, han sido contratadas por Accenture. Digo el nombre y apellido porque la compañía, porque es público conocimiento, y lo celebro porque me parece que hay un chip que cambió, ¿no? Porque digo, wow, tirar por la borda las canas su experiencia de vida que puede tener una mujer, que aparte es madre, que es multitasking, que tiene toda experiencia recorrida, y decir, porque por tal edad y porque, ¿no?, el protocolo de RH no me lo permite, celebramos que eso está cambiando, seguramente algunos por convicción, otros por necesidad, Fla, pero por ahí, bueno, tuvo que ver esto de qué hermoso que estén reclutando, volviendo a contratar también colaboradores mal llamados rehenes, ¿no? Totalmente. Y se conecta un poco, Ari, esto que vos estás contando con una experiencia en el proceso de salida, que en realidad no fue una cuestión netamente planificada, pero se puede dar, como muchas veces salvamos determinadas situaciones en nuestras organizaciones. Este caso tiene que ver con una refinería, donde sabemos que hay determinadas posiciones que tienen un desgaste, ¿no?, de la salud, y todos los años cuando hacemos los exámenes ocupacionales nos damos cuenta que hay determinados índices, determinados factores que hacen que la persona tenga que ser necesariamente alejada del puesto de trabajo. En los últimos años el proceso jubilatorio en la Argentina sabemos que empezó a demorarse, y principalmente cuando son funciones o posiciones especiales que tienen jubilación anticipada y demás. Entonces nos encontramos con la situación de decir, bueno, ¿y qué hacemos con esta gente? ¿La vamos a mandar a su casa? O mejor, ¿por qué no aprovechamos justamente esto, como contaba antes Ari, de decir, ¿por qué no aprovechamos todo ese conocimiento, todo ese potencial, e incluso hasta la satisfacción, ¿no?, que para estas personas trajo el hecho de poder desarrollarse como mentores y poder apoyar el proceso de desarrollo de aquellas personas que irían a hacer sus cuadros de reemplazo en la organización? Este proceso de mentoría también ayudó mucho en el apoyo a ellos mismos, a estos mentores, para repensar también su vida post empresa, ¿no?, post jubilación. Entonces, de alguna manera, como sin quererlo, sin planificarlo, tal vez por cuestiones que el contexto nos terminó llevando, terminamos implementando y reforzando a través del mentoring una práctica y un desarrollo para estas personas que realmente no estaba pensado. Entonces, tenemos un montón de casos más para poder compartir, pero bueno, seleccionamos algunos como para ver el impacto que tiene, ¿no?, en cada uno de los procesos, de las prácticas, de la arquitectura que nosotros hagamos como personas de recursos humanos, cómo a través del mentoring podemos apoyar esa experiencia de los colaboradores en las organizaciones. ¿Tenemos ahí preguntas? ¿Quieren abrir micrófonos? Vamos. Dale, hablamos. Veamos las caras así ya. Hay mucha gente con mucha experiencia. Sí. Por favor, somos colegas, todos acá juntos, aprendiendo de otros. Así que, si querés, movemos esto de pantalla, Fly, y nos miramos toda la cara, ¿te parece? Ahí estamos. Dale. ¿Quién se anima ahí? Yo me animo. Dale, Gaby. Gaby. Sí, la verdad que quiero compartir un poco lo que me va pasando en los procesos que voy llevando adelante con las empresas, porque este es un momento muy particular en, digamos, los headhunters o las personas que están buscando recursos en el mercado. Hoy hay ciertas posiciones que son muy críticas, que están siendo muy demandadas, como el tema de tecnología,
Y esto lleva a las organizaciones a tener, primero tienen que tener una propuesta muy competitiva, y después generar ese compromiso, esa mentoría, desde lo externo, desde el rol de nosotros y también desde la organización. Es como que hay que redoblar la apuesta. Y me parece que eso, en las organizaciones donde hay personas que son mentores, o que son personas que son referentes, más la consultoría desde lo externo, refuerza mucho el compromiso, la motivación y la permanencia de la gente en las empresas. Entonces, tanto desde lo externo como desde lo interno, me parece que es un doble rol que tanto consultores, profesionales, mismo los líderes de las áreas, es un trabajo conjunto que creo que nosotros tenemos que proponer, porque no es solo el trabajo de quienes buscamos, sino también desde la organización, de cuidar, de retener, de ir acompañando a las personas en ese proceso. Porque vos contratás a alguien, le pagás más, pero tal vez si esa persona no siente que vos la estás mentoreando, la estás acompañando, no tiene un desarrollo, o no tiene proyectos a los cuales identificarse, esa persona en un tiempo muy corto se va a ir de la organización. Entonces, me parece como para, digamos, dejar hablar a otros también, que es un trabajo conjunto entre la organización y quienes estamos desde afuera ayudándolos, ¿no?, a tener éxito en sus organizaciones. Bien interesante, Gaby, lo que traes. Te quiero hacer una Porque a veces se consulta. piensa que esto es desde afuera nada más, pero el trabajo, digamos, es un trabajo conjunto, ¿no?, que creo que estamos todos bastante de acuerdo. Totalmente. Gracias. Fla, en relación a lo que trae Gaby, les quiero preguntar a Fla y a Ariel. Vieron que me encantó esto del pensamiento fijo y el pensamiento flexible, y traje esa pregunta al principio porque qué loco, ¿no? La experiencia está quizás en quienes posean, quizás, ¿no?, un pensamiento fijo, y la flexibilidad en quienes vengan con más frescos, más livianos de experiencias, ¿no?, sin tantos condicionamientos. ¿Qué creen que tiene que ver la innovación en todo esto? ¿Qué camino creen que puede haber, ¿no? Porque mucho de lo que ustedes traen quizás no estaba cuando ustedes lo plantearon, cada uno de los que trajeron los casos, ¿no? Trajeron cosas nuevas, y ¿qué vinculación ven con la innovación? Me gustaría escucharlos. Bueno, Dale. háblale, Ari, tuyo. No, lo que veo, así mi primera impresión, Cari, lo que veo como innovación, que todos estos programas, por lo menos los que tuve conocimiento cercano de participación, había una minoría de líderes con coraje para hacer algo disruptivo, porque suena lindo cuando ya el programa tuvo un recorrido, ¿no? Pero como que al comienzo, más de lo mismo nos puede llevar al fracaso, con lo cual se planteó, y todo este tipo de startup de programa era visto como algo distinto. Bueno, probemos chiquitito para después escalar, ¿no? Si querés, lo veo que el proceso de crecimiento que han tenido en ciertas organizaciones es parecido a cuando uno innova, ¿no? Y después, bueno, decir, che, esto es disruptivo, ¿cómo lo hago chiquitito? Lo pruebo acá, prueba controlada, acá aprendimos, lo hago crecer. Veo la conexión desde ahí, ¿no? Porque muchos de estos programas no son 2020, 2018, algunos son de 2000, se han contado acá programas, proyectos del 2008, del 2005. Ubíquense en tiempo y espacio también, hablando de ciertas cosas hace 15, 20 años atrás, ¿no? Totalmente. La conexión yo creo que es total, Cari, porque justamente a lo que nos estamos desafiando todo el tiempo es a pensar en cosas diferentes y a pensar con el otro. Cómo en realidad este planteo de la experiencia del colaborador es en conjunto con esos colaboradores que de alguna manera son el eje, ¿no?, de quienes van a estar de alguna manera recibiendo los resultados de esas prácticas que se vayan diseñando. Y es impresionante las cosas que van surgiendo, que uno desde el lugar del diseño muchas veces ni te imaginas que pueden llegar a surgir. Y eso hace también que el otro, al estar participando de este diseño de la práctica que lo va, de alguna manera le va a impactar a él directamente, haga que sea realmente extraordinaria, porque están diseñando para sí mismos. Gracias, Fla. ¿Puedo agregarles algo allí a lo que vienen expresando?
Me encantó cómo muestran, y les agradezco este espacio, cómo muestran tajadas de distintas etapas en las que un mentor puede actuar y puede trabajar en el desarrollo, ¿no?, de otra persona a lo largo de la vida laboral. Volviendo a esto de lo que decían de la innovación, siento que hay una oportunidad hoy enorme de mentoría en esto de mezclar las generaciones, ¿no? Nos estamos permitiendo, hoy las organizaciones están permitiendo que viejos líderes, ¿sí?, viejos líderes puedan de alguna manera ser, viejos líderes puedan darse la oportunidad de ser mentoreados por gente muy joven, muy joven. Gente que tiene el valor a veces de intentar pararse ante un CEO, ¿no?, ante un presidente de una compañía. Y hay compañías que están jugando muy fuerte con esto, a veces no tanto de la creencia, ¿no?, sino de probar la innovación y la transformación y de mezclar las generaciones y decir, bueno, que se pare un joven de 20 y pico de años y le habla al presidente sobre cómo está liderando un proyecto y qué necesita pedirle. Creo que ahí hay un espacio enorme para los mentores hoy de ayudar a esos jóvenes en este mismo acompañamiento y en estas oportunidades que se están abriendo en las compañías para que ellos puedan jugar su rol de una manera mucho más efectiva. He visto en muchísimas compañías que se dan la oportunidad, pero nadie mentorea a esa gente. Hacen lo que pueden y como pueden, y realmente no está siendo fácil. Una cosa es, hagamos distinto. Hagamos que estos jóvenes ahora y las células transversalmente se hagan cargo de los proyectos y tomen las decisiones que antes los viejos tomábamos. Ok, lo hacemos. Eso desde el hacer, pero desde el mindset no sucede. Entonces los líderes se siguen parando como líderes y los jóvenes tratan de ocupar un rol que hoy está requiriendo una mentoría urgente, urgente. Yo creo que allí también hay un espacio muy importante en la transformación e innovación hoy, para ayudar a esos colaboradores a poder jugar un rol que hoy están pidiendo algunas organizaciones y que no está siendo nada fácil para ellos, ¿no? Y les agradezco por el espacio, bien rico, muy rico los ejemplos. Es sumamente interesante, Marcelo, esto que estás trayendo, porque es tal cual, ¿no? Vamos a ser disruptivos, vamos a generar formas de trabajo diferentes, vamos a reorganizar todas nuestras estructuras, pero realmente se necesita de ese apoyo para que eso pueda estar encauzado y también evitar los niveles de frustración, ¿no? Porque me dan todo para hacer y no puedo dar cuenta, entonces lo que eso también me termina generando y termina siendo un movimiento que tiene todo para ser positivo, termina frustrando a las personas por no recibir justamente ese acompañamiento. Totalmente, totalmente. Marce, lo que te escuché recién me dispara y por supuesto tenemos tiempito ahí para 2 o 3 comentarios más, pero está rico. Me gusta correr, entonces bueno, maratonistas y velocistas, ¿no? Y a veces habla del cambio. Recién Cari preguntaba lo de innovación, pero ¿a qué ritmo sustentable? Hay un tema de ritmo sustentable a encontrar, y a veces la osadía, el coraje y la velocidad que le quiere imponer el joven, bienvenido, con la experiencia, sabiduría y kilometraje de varios rallies recorridos, mirá que faltan todavía 22 kilómetros más, para estar yendo un ritmo por encima de las capacidades sean capacidades energéticas, emocionales, contractuales, económicas, pero digo, me quedo con que la magia está en la danza entre las dos, el velocista y el maratonista. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ariel, ¿cómo te va? No sé si te acordás de mí, Julio Mele. Sí, Julio, ahora sí, mirá. Dale. ¿Cómo andás? Bien. Trabajo conjuntamente con Marcelo, así que lo que te voy a decir es más o menos parecido, pero hay un tema que nosotros estamos viendo, el mentoring, como vos lo has planteado y lo vi en el esquema, me pareció excelente. Yo lo viví sin saber que era mentoring. Me hicieron un onboarding hace muchos años en una empresa americana, que es la que está acá, Aramark. Fui a Estados Unidos, me hicieron todo el coso, pero yo no sabía que era un onboarding y no tenía un mentor. Sí tenía diferentes personas que cada uno decía qué es lo que necesitaba de mí, pero nadie me estaba mentoreando.
de alguna forma me tuve que hacer yo el proceso de mentoring automáticamente sin saberlo. Y lo mismo pasó con mi salida, es decir, nadie me mentoreó, nadie me ayudó, lo único que me dijeron, bueno, mirá, te vamos a poner una consultora. Es decir, en los procesos a veces que vos bien estás estableciendo en el mentoring, que a veces uno al mentoring lo considera como el que ayuda a desarrollar líderes, además, como vos lo estás mostrando, es para otras cosas y otras etapas de la organización, que me pareció excelente, porque no se me había ocurrido, que se podría decir que es mentoring en esos procesos. Lo que de alguna manera estaba el otro día discutiendo con Marcelo es, uno hace el análisis del ser, de los problemas internos y de tratar de sacar y de hacer desde una persona o de cada persona que forma parte de la organización. Pero a su vez la organización está en un entorno, está en un mundo que va girando y el COVID, por poner un ejemplo, que es una crisis mundial, ha trastocado todo. Entonces, hoy los mentores que quizás tenían ciertas experiencias no están a la altura de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces puede ser, como vos decías, están esos chicos jóvenes que tienen otra mentalidad y les tienen que dar el espacio. A veces no se lo dan el espacio. Entonces yo lo que pienso es que hay que pensar, o hay que abrir la cabeza y decir, hay que pensar en un mentoring multinivel, en donde la organización pueda utilizar las capacidades y las experiencias de distintos perfiles de la organización para que se pueda de alguna forma vuelva a adaptarse y todos a nivel para volver a hacer un movimiento a nivel a crecer. Creo que esa es una discusión que estoy viendo con Marcelo. Él habla mucho de la persona, yo hablo de la persona y del entorno, porque el entorno condiciona fuertemente. Era un comentario. Julio, perdón, lo que acabas de decir me encanta con el impacto que tendría en el liderazgo, ¿no? Jimé decía la revolución de los seniors, ¿no? Y Ari también traía más 50. Y qué hermosa esa convivencia que no se vea como una competencia, que se vea como una colaboración, ¿no? Como una co-creación de liderazgos entre los mayores, ¿no? Y quienes tienen la mirada actual o el sentir actual, ¿no? Esto de que la experiencia cree que todo es como lo que pasó atrás, tiene como un retrovisor, entonces interpola hacia adelante lo mismo y no es, entonces no sabe manejar la incertidumbre, pero sí trae hechos que pueden traer experiencia, y quienes están mirando hacia adelante porque son el futuro, quizás no les falta herramientas, ¿no? ¿Cómo impactaría eso en el liderazgo? ¿Qué grosso sería para los que están ya de retirada en la organización o para devolver, que la salida sea mucho más gloriosa o que sea un nuevo rol dentro de la organización? Qué loco, ¿no? Esto del impacto del liderazgo. Total, vos sabés, Julio, y todo, ¿no? Que hay un tema que solemos trabajar y esta puede ser un tema de webinar, ¿por qué no? Si les parece, lo vamos pensando, pero que acá también a muchos nosotros, a Cari, nos apasiona, que es colaborar en el tema con los equipos de trabajo, ¿no? Liderar desde el miedo, o liderar desde el miedo control, o desde la confianza y el amor. Y la verdad que en el fondo, si escarbamos más, estamos hablando mañana de cómo danzar en equipo más amorosamente, en distintas etapas vitales, todo lo que podemos aprender de los jóvenes. En muchos aspectos de la vida nos está dando cátedra de cómo llevar una vida equilibrada también, estos nómadas digitales o como lo queramos ver, con lo cual hay mucho para aprender, pero requiere, como bien traía Marce y Julio también, los más antiguos, cómo soltar. Creo que estamos hablando de soltar control también. Fíjense que si quieres más profundo estamos yendo ahí, si queremos ir a fondo con esto, que hoy la excusa es mentoring, la etapa del colaborador, pero si escarbamos más es soltando el control para el ser humano, me parece, pero para seguirlo pensando otro día. Perdón, Ariel, yo quería, me habías preguntado ampliar esto de lo ecológico. ¿Qué tal? Buen día a todos, un poco tarde. Claro, yo lo que escucho un poco es esto, no sé qué les parece, pero como que estamos separando lo que es generacional, ¿no? Decimos, bueno, esta generación con esta otra. Y para mí se trata de integrar, de honrar la historicidad de cada una de las generaciones. Porque si no estamos, una vez más, como, viste, grietas, separando. Acá tenemos que incluir lo bueno de la historia, de cada uno, las habilidades y las competencias, con lo nuevo, con lo bueno de lo nuevo. Y el futuro tenemos que crear entre todos, no es solo de los X edad y jóvenes. No lo podemos hacer de manera separada. En la medida que no incluyamos lo que es la ecología del aprendizaje, el conocimiento, y crear futuro en conjunto, integrar la diversidad de opiniones, primero, creo que no vamos a lograr acelerar esto de la innovación, lo que decían también que me encantó, bueno, todo lo que compartieron de acelerar
los vínculos, las relaciones, ¿no? De crear y transformar una cultura. Entonces, ¿quiénes somos? Incluyendo la diversidad de opiniones sin importar la edad. Creo que hay que honrar todo lo que hicimos los más de 50, los más de 60. Yo me he juntado con jefes que tuve en American Express hace años y digo, todo lo bueno que hiciste cuando creaste esto que hoy es, no, ni habla la gente joven porque no sabe, y cómo podés hacerlo, como reciclarlo, ¿no? Cuánto conocimiento. O sea, seguí acá, te necesitamos. Creo que se trata de incluir esto, no más 50, más 60, más conocimiento para sacarlo mejor. Nada, digo esto, ¿no? Esto es hacerlo ecológico, es empezar a hablar de juntos. Totalmente de acuerdo, Sandra, sumamente interesante lo que traes, porque esto que compartíamos al principio, vivimos en un mundo que no tenemos ni idea qué nos va a pasar a la tarde, con lo cual necesitamos de todo, justamente, necesitamos de la diversidad, porque creo que ahí está la riqueza del intercambio y de las posibles soluciones que a uno solo, aislado, o si segmento de manera tajante, si separo, me pierdo justamente de esa riqueza de poder hacer cosas que nunca se nos hubiesen ocurrido de manera aislada. Lo necesitamos, definitivamente. Sí, Bueno, sí, yo creo que tendríamos que empezar, ya estamos hablando de todos, no sé, pero empezar a hablar de esto, ¿no? Como que en el lenguaje no separemos más 50, sino que incluyamos, porque nos necesitamos, o sea, las diferentes generaciones, los más jóvenes necesitan del conocimiento de la historia y reaprender y decir, ¿qué nos sirve acá? Nos trajo hasta acá esto, nos ayudó, ahora ¿qué nos va a llevar hasta allá? ¿Y qué vamos a crear juntos con las competencias que aprendimos y las que tenemos que aprender? ¿No? Porque si no es como que todo esto nos sirve, y ahí es donde se genera la resistencia al cambio, la emoción que se genera de que ya no existo más, yo me caí del tablero, y no es así. Creo que no, Total. ¿no? Totalmente. Ahí querría aportar, yo también trabajo con Marcelo y con Julio, querría aportar una experiencia. Y creo que Ariel, en algún momento vos la trajiste, y es el tema de la cultura oriental. Yo tuve la suerte de experimentar desde una compañía en Japón lo que era el hecho de poder respetar a aquel que más sabía. Y más sabía no tenía nada que ver con el hecho si se estaba jubilando o no se estaba jubilando, sino que era aquella persona que había pasado por tantos temas a lo largo de su carrera, había visto las buenas y las malas, había aprovechado la innovación y había cambiado su forma de gestionar, había salido de un esquema de trabajo en célula para trabajar en un sistema de equipos integrados, transversales, totales. Y esa persona tenía todo ese conocimiento en sí. Y entonces el tema era, había una oficina de sabios donde uno iba y consultaba. Y esto cuando pasó tal cosa, ¿cómo hiciste? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque así yo ahorro mi curva de aprendizaje. Porque si ya sé qué fue lo que sucedió y por qué puedo hacerlo diferente, estoy ganando en espacio. Ojo, alguien ahí decía en el chat, ¿cambió el COVID la forma en que vamos a trabajar la pandemia? Sí, pero ¿cuántas pandemias ya pasamos? No es la pandemia solamente del COVID, es la pandemia de haber cambiado la moneda, es la pandemia de haber cambiado los sistemas de trabajo, es la pandemia de haber cambiado el foco. Y toda la gente que fuimos pasando a lo largo de todas esas generaciones, hoy podemos devolver esa experiencia que no es en vano para acortar curvas de aprendizaje y mostrar caminos que están más orientados a la confianza en que se puede, a conectarse con la valentía para pasar adelante. Acuérdense que esta generación pasamos 3 hiperinflaciones en la Argentina, pasamos 5 guerras y lo mismo seguimos estando acá en la producción de lo nuevo que está por venir. No nos bajamos del carro, estamos en el carro empujando con todo el resto de las generaciones porque el objetivo es una forma diferente de gerenciar. Gracias. Totalmente. Gracias, Guille. Gracias, Guillermo. Gracias, Guille. Muy interesante, especialmente esto de las oficinas de los sabios, ¿no? Como un lugar donde poder levantar la mano y compartir miradas, experiencias,
feedback, feed forward, construir juntos, ¿no? Me parece que es súper interesante. Bueno, nos vamos a volver a encontrar seguramente, Ari, ¿no? Porque ya estamos por la hora, por lo menos por respeto, nos quedamos un ratito más nosotros, pero los que tienen que partir no quiero que sientan que quede inconcluso, ¿no? Con lo cual le damos un cierre y nos quedamos unos temas quien quiera conversar. Fla, tu reflexión final, ¿qué te resuena de esto? Porque viste que se puso lindo. Sumamente interesante, esto de integrar, de no tenemos, ni nadie tiene la respuesta a nada, ni cerrada, y cuanto más podamos crear, colaborar, compartir con otros para la solución de las cosas, creo que mucho más rico y mejor nos vamos a sentir, ¿no? Como personas, como seres humanos necesitamos una cierta estabilidad en algunas cuestiones y creo que esa estabilidad, esa pequeña certidumbre, por más chiquitita que sea, nos lo va a dar esta colaboración, este intercambio que podamos tener con los demás. Entonces, la invitación es justamente esa, a pensar con otros y me quedo resonando mucho en cómo integrar a los otros en esta experiencia que queremos para las personas en las organizaciones. Súper, bueno, muchas gracias. Me quedo con eso también, me resonó mucho lo que trajo San, me quedo con el tema de no juzgar y de integrar, ¿no? Hay gente de 20 años con experiencias de vida y con infancias y adolescencias súper resilientes, ¡wow! Lo quieren el equipo, y hay a veces tontones de 50, ¿no? Con lo cual tiene que ver con la calidad e intensidad de vida vivida y no con los años, pero eso lleva tiempo, porque hay un tema que ahí todavía, me parece que podemos ser conectores nosotros, ¿no? De acercar momentos de integración, acá hubo palabras muy lindas, hilvanadores, conectores, traductores, convertores. Bueno, gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.